Hablar de teleepidemiología implica hacer estudios epidemiológicos desde el espacio con algunas ayudas en tierra. Hablar del uso de imágenes de percepción remota, no solamente de satélites, sino de otros vehículos de baja o mediana altura. Todo eso a nosotros nos empezó a influir mucho durante la Conferencia Espacial de las Américas de hace 5 años, y actualmente tenemos un proyecto junto con la doctora Marina Kasten y 6 universidades del país, en el cual estamos desarrollando la teledetección de zonas de riesgo de la enfermedad de Chagas. Bueno, lo primero, al no ser médico, la verdad que tengo que hablar de epidemiología y decir qué es la epidemiología. Y es la disciplina que se salió del closet con la H1N1, porque nadie sabíamos lo que hacían los epidemiólogos, hasta que llegó H1N1 y salieron del closet. Son los que se encargan de manejar las epidemias en esta zona. Eso nos ayudó mucho en entender que no eran los médicos clínicos directos con el paciente, sino que manejaban grandes masas de población, y esto, la disciplina científica que estudia la distribución, la frecuencia y factores determinantes para predicción y control de las enfermedades. Específicamente, nosotros nos interesa dentro de la epidemiología las enfermedades transmitidas por vector. Ahí, los que no somos médicos, pues tenemos que entender qué es el vector, porque para mí el vector es una rayita así con una flechita, pero el vector es el medio en el que se transportan los factores de infección o enfermedades. El vector, en el caso de Chagas, es la chinche de Chagas. En el caso de dengue, en el caso de chikungunya, es un mosquito el que es el factor en el que transmite de un paciente infectado a otro paciente infectado. Entonces, entendiendo esto, tenemos que identificar las zonas en donde particularmente viven tanto las chinches como los mosquitos o los elementos vector que están haciendo las enfermedades de manera epidémica. Bueno, entonces la teleepidemiología es la utilización de las TICs aplicadas a epidemias. La teledetección espacial, satelital y de otro tipo de vehículos, y usar las ciencias de la salud con las bases de información geográfica y las bases también de información de datos que se tengan en los centros de salud y en la zona del entorno. Esto lo podemos complementar con fotografías aéreas, trabajos de campo y demás. La doctora Kasten inició su investigación de teleepidemiología sin saber que así se llamaba. Fue hace casi 20 años, en donde se murió un oso polar en el zoológico de Guadalajara, y cuando le hicieron el estudio en el corazón del oso, encontraron que tenía la enfermedad de Chagas. No había podido morirse el oso de enfermedad de Chagas viniendo de Canadá, sino que se había contagiado en la ciudad de Guadalajara. Y eso rompe un esquema que hace un rato estaba yo hablando con el doctor Rafael, y es que la gente pensaba que Chagas solamente era en el sureste de México. Ya decir, hay en Guadalajara, dijeron, ¿qué pasó? Y nos hemos encontrado con los estudios que ha hecho la doctora Kasten, que la Chagas no solamente se encuentra en el sureste del país, sino se encuentra en todo el país, y además está en la zona frontera, bueno, no frontera, sino los estados fronterizos de los Estados Unidos. Y decía la doctora Kasten en plan de broma, bueno, la Chagas no necesita visa, entonces pasa como quiere, ¿no? Bueno, llegó al otro lado. Entonces, Chagas es una enfermedad endémica totalmente localizada de México hacia el sur, en toda América Latina. Toda América Latina tiene Chagas. Pero bueno, nos inquieta de saber qué es Chagas, ¿no? Vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, una de las cosas que nos hemos encontrado en el caso de Chagas es que el cambio climático le ha afectado directamente. ¿Por qué? Porque Chagas, la chinche, engorda y se pone reteguapa en el momento en que tiene ciertas condiciones de temperatura, de presión, de humedad, y vive en cierto tipo de arbolados, ¿no? o de plantas, o en cierto tipo de construcciones. Entonces, detectar la chinche desde el espacio pues no es posible porque está muy chiquita, pero sí podemos detectar, sí, porque hace poco oí por ahí un comentario que estaban detectando chinches desde el espacio, y dije, me doy, eso todavía no, quizá en algún momento sí, pero ahora
No. Ahora lo que podemos detectar es dónde vive la chincha. Y tenemos que entonces identificar con factores de tierra los árboles o las plantas donde la chincha vive, y entonces en el modelo que nosotros estamos trabajando hemos incluido un ingeniero agrónomo que terminó su doctorado en la identificación de los arbolados y de las plantas en donde vive la chincha de Chagas. Entonces, ha sido una misión transdisciplinaria gracias a un proyecto de CONACYT, lo hago así notar porque gracias a CONACYT tenemos el recurso para podernos reunir, no tanto para tener el recurso para comprar laboratorios, sino que usamos los laboratorios que ya tenemos en los diferentes centros de investigación, pero las reuniones y las sinergias que hemos logrado es gracias a los modelos de CONACYT. Bueno, entonces, nosotros hemos encontrado que sí hay una relación en el cambio climático directo, así lo podemos demostrar matemáticamente, en el incremento que se ha tenido de temperaturas y de cambios de primavera, verano, otoño, invierno en las diferentes zonas. Y entonces una de las primeras cosas que se hicieron notar fue cuando se muere el oso polar debido a tener Chagas en Guadalajara. Hubiera sido en Chiapas, en Tabasco, no se les hubiera hecho tan extraño, pero se muere en Guadalajara. Bueno, perdón, dijeron que era por aquí. Ok, se han realizado algunos esfuerzos para estimar la variación climática y su influencia en la salud, y algunos han incorporado, nosotros hemos incorporado variables climáticas relacionadas con la epidemiología de ciertos elementos, en este caso Chagas. Pero estamos por entrar a la tercera fase, que va a ser con Tabasco y va a ser con Chiapas, en la que estamos incluyendo no solo Chagas, sino chikungunya y dengue, porque ambas pueden ser teledetectadas, no al bichito, pero sí a la zona donde le gusta vivir al bichito. Se pueden estratificar variables climáticas por épocas del año, y lo hemos hecho, por calor, frío, lluvias, cuestiones de secas, y explicar la estacionalidad de las enfermedades. Bien, la región de Centroamérica es donde se supone que hay más experiencia en la investigación y tratamiento de las enfermedades transmitidas por vector. Particularmente en el caso de Sudamérica, Argentina es la que más tiene una experiencia en el manejo de enfermedades transmitidas por vector, y su centro de investigación, bueno, que tiene dentro de la Comisión del Espacio, ya provee cursos para hacer teledetección de zonas de riesgo de la enfermedad de Chagas y otras enfermedades transmitidas por vector. Se ha trabajado también en malaria y paludismo, pero aquí no cuentan mucho con las variables climáticas. Hay mucho todavía por investigar en diferentes áreas. Nos interesó Chagas porque nos encontramos muchos elementos feos, como el caso de que el 98% de los médicos en este país no saben detectar Chagas en la fase temprana. Por lo tanto, ¿qué es la fase en la que se puede curar? Y la segunda cosa que nos encontramos es que en México no hace el medicamento de Chagas y cuesta mucho trabajo importarlo. Entonces eran dos factores que yo, sin ser médico, pues dije, pues yo tengo las herramientas espaciales, por lo menos podemos poner una señal de alerta en las cosas que nos están cambiando a nivel climático, y que las autoridades y las políticas públicas empiecen a trabajar con los elementos ya de medicamentos o ya de estar dando alertas sanitarias. En las enfermedades de Chagas influye la vegetación muchísimo. Una de las cosas que logramos hacer en la zona donde hicimos el proyecto piloto desde hace 4 años a la fecha, se llaman Los Guerrero, cerca de Cocula, Jalisco, y lo que logramos hacer es que en cierta zona de la ciudad quitaran unos árboles, mezquites, no eran árboles, unos mezquites, y pusieran limones, sembraran limones. Lo interesante del caso fue que en esa zona donde hicimos la recomendación no apareció la chincha de Chagas en tiempo y forma como apareció en las otras zonas de la ciudad, haciendo el modelo de predicción. Entonces, sí influye el tipo de arbolado en el que se encuentra, y entonces eso nos ha dado la extensión tanto del proyecto de CONACYT, que no lo pedimos, sino que nos lo dieron, nos lo ofrecieron, porque creo que estábamos haciendo algo más o menos nuevo, y eso fue bastante gustoso. Bien, en las variables estacionales, las chinches les gusta vivir
en las comisuras de los ladrillos o atrás de los cuadros, así la Sagrada Familia que tienen en casi todas las cocinas mexicanas, ahí atrás las chinches les encanta porque está calientito, ¿no? Las chinches de Chagas no reconoce, no, más bien es muy sibarita para su elección de a quién pica o a quién transporta. Entonces le pica igual a perros, a gatos, a ardillas, a todo lo que sean mamíferos, y también les pica a las gallinas, pero las gallinas, por su tipo de sangre que tiene, no es un elemento en que transmite el vector, pero los perros, los gatos, etcétera, sí lo transmite, y los seres humanos también lo transmiten, y cuando están en las condiciones adecuadas, lo transmiten. No, se han hecho muchos estudios respecto a la fumigación de las chinches. Se mueren las chinches, por supuesto, pero los huevecitos permanecen. Y cuando vuelven a tener las condiciones de temperatura, de presión y de humedad, ¡plup!, explota el bichito y vuelve a aparecer la chinche. Entonces, los modelos que se están trabajando para prevenir solamente fumigan y se quedan muertos un ratito, pero vuelven a aparecer. Normalmente la chinche de Chagas vive en proximidades de áreas silvestres y en áreas también que hayan sido ocupadas por potreros o por zonas donde haya habido animales. Ahí se quedaron hospedadas las chinches y bueno, y se asocian muchas cosas con la transmisión de la enfermedad y la biodiversidad del área. Estamos asociando modelos de predicción de riesgos dentro de esa historia, ¿no? En el caso particular de enfermedad de Chagas, nosotros queremos siempre tener un enfoque no solamente médico, porque médico se hubiera quedado exclusivamente en la detección del caso, sino que incorporamos los elementos de agronomía, social y telecomunicaciones, por supuesto, y percepción remota. Este modelo transdisciplinario está siendo bastante positivo para nosotros. Hemos detectado cosas muy interesantes. Han salido 3 tesis doctorales a partir de este modelito, entonces creo que no está tan peor. Hay que encontrar aquí cosas que se pueden asociar a lo que ya estamos haciendo. Es implementar políticas públicas para el control y erradicación de las enfermedades, y eso me gustó mucho lo que decía el doctor que inició las conferencias, es toparnos con piedra con las autoridades, las cuales no están reconociendo la necesidad de generación de políticas públicas hacia ciertos tipos de cosas puntuales donde se les puede demostrar matemáticamente y científicamente que ahí hay un daño en la sociedad. Les doy un dato bien duro y bien fuerte. En México, por banco de sangre, se tienen detectados 2 millones de personas infectadas con la enfermedad de Chagas, por banco de sangre. Y aquí la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes habían oído hablar de la enfermedad de Chagas? Pues yo creo que no muchos, porque yo la conocí hasta que conocí al oso. Y hay que también, aquí finalmente quiero comentarles la incidencia de la enfermedad de Chagas del año 90 al año 2014. Pero no se asusten mucho, porque bueno, diríamos, no se asusten demasiado, porque aquí lo que pasó fue que a partir de esa época se empezaron a tener elementos de detección de la enfermedad de Chagas. Anteriormente se decía, solamente en el sureste de México hay enfermedad de Chagas, y nada más ahí hacían las pruebas. No hacían las pruebas en otra parte del país. Aquí fue el incremento que hemos tenido, y se ha disminuido un poquito, y no crean que se disminuyó porque realmente se disminuyera el número de personas. Se ha disminuido porque los elementos reactivos con los que se hace la prueba de la enfermedad no han llegado al estado de Oaxaca, al estado de Chiapas, al estado de Jalisco, de los que yo sepa. Y no se hacen pruebas de Chagas, por ejemplo, en Baja California Sur. Y entonces, como que hay muchos casos no detectados o muchos casos en subregistro, y la misma revista de epidemiología durante 5 años negó que existiera la enfermedad de Chagas. O sea, ¿por qué? Porque es la enfermedad de la miseria. Ya Eduardo Galeano decía que era una enfermedad que no pagaba y por lo tanto a nadie le interesaba. Y es real, ¿no? Cuando uno se encuentra con esto y empieza uno a trabajar con las políticas públicas,
se topa con piedra porque la gente, primero, no la conoce, segundo, los médicos no la detectan, no la identifican, y cuando la identifican es porque ya tienen el megacorazón, el megaesófago o el megacolon, y ya se va a morir el paciente, siendo que se pudo haber prevenido. Tienen una ventana hasta de 20 años en el caso de la prevención, y pues no se detecta a tiempo, no se cura a tiempo, y se mueren de cardiopatías chagásicas. Bueno, con esta, creo que con esta es con la que termino, y me gustaría simplemente dejar la reflexión de que las tecnologías de percepción remota y de georreferenciación espacial han sido para nosotros los ojos y los oídos de una enfermedad chiquitita, de bicho chiquitito, pero una enfermedad grandotota como es la enfermedad de Chagas. Muchas gracias.